ver una persona aquí con el cronómetro, con el temporizador, y podéis ver el tiempo que os va quedando. ¿De acuerdo? Entonces, la primera comunicación que tenemos es a cargo de Andrés Osoro y colaboradores y lleva por título Percepción social de la población asturiana sobre el conflicto del lobo en el Principado de Asturias. Bueno, buenos días a todos. Soy Andrés Osoro y vengo de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Lugo. Y bueno, voy a presentar un poco la percepción social de la población asturiana sobre el conflicto del lobo en Asturias. Y bueno, ahí podemos ver un poco ya por dónde empieza el asunto de todo esto. Como introducción, Asturias es una región del noroeste peninsular, como todos sabéis, en la que siempre la ganadería ha estado muy ligada al territorio y ha compartido espacios con el lobo ibérico, y esa competencia por el territorio pues ha generado siempre bastantes conflictos, como podemos ver aquí, tanto de un lado del conflicto como de otro, tanto de zonas agrarias como por parte de los ecologistas. El objetivo es estudiar la percepción de esta población, tanto la urbana como la rural, y aunque la percepción no representa la realidad, sí que influye mucho en la toma de decisiones. Para conocer esta percepción hemos realizado una encuesta vía Google Forms. Se han obtenido 344 respuestas. Se hizo en el mes de agosto del año pasado. Y bueno, se hizo un test de uniformidad. Y después, pues estas respuestas las hemos estratificado por grupos de población. Es decir, las zonas altamente pobladas, que se corresponden con el estrato 1 y el estrato 2, que serían los municipios de Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Langreo y Mieres, según el criterio de la OCDE, y las zonas rurales, que solo representarían el 29,7% de las respuestas. Es decir, estas respuestas hay una sobrerepresentación hacia lo urbano y concretamente también hacia la población más joven, ya que hacia la población con más edad es difícil llegar. Analizando un poco las preguntas más importantes, cómo valoran la inclusión del lobo en el LERSPE, tanto el total de la población como las zonas urbanas y sobre todo las zonas rurales lo valoran negativamente. La población del lobo también consideran que ha aumentado tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales. Creen que el sector ecologista está influyendo mucho en este tipo de toma de decisiones, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Se sigue el mismo patrón, aunque quizás más intensificado en las zonas rurales. Sobre si creen que es importante mantener la presencia del lobo en Asturias, pues lo que sería nada, es muy pocas respuestas, es decir, todos en distinto o menor o mayor grado creen que es importante mantener el lobo. ¿Y por qué actuaciones pasa? Sí, por la conservación estricta, que sería por el LERSPE, que vemos que no hay gran apoyo. Si por una especie cinegética, que nunca fue en Asturias, quizás en las zonas rurales hay un poco más de apoyo a la especie cinegética porque hay un mínimo de descontento con el plan de gestión, pero el plan de gestión se ve apoyado, aunque esto parece tener un margen de mejora. El plan de gestión, para el que no lo conozca, es que la Guardería de Medio Natural pues hace extracciones desde el año 2002 en el Principado de Asturias. El lobo consideran que es un problema bastante importante de la ganadería. Está por aquí, tanto en zonas urbanas como rurales. Sobre todo en las rurales hay una tendencia mayor. Y bueno, consideran que es un problema económico pues entre bastante y muy importante. El uso de la tecnología y chips se valora muy bien para la prevención. Sí que vemos algo de desconfianza en las zonas rurales hacia esa parte 3, que es un poco de indecisión por cómo pueden funcionar y por el coste que tienen a día de hoy. Y el pago de daño a animales, a los ganaderos por parte de los animales, sí que hay una respuesta unificada en que es insuficiente. Por último, si consideran que el lobo ha influido en la pérdida de ganado en Asturias, se considera mucho, tanto en el total como en zonas urbanas como en las zonas rurales, y creen que los daños del lobo han aumentado también en los últimos años. Y por último, planteamos una respuesta si estaría la población dispuesta a pagar impuestos, y la respuesta es que no, tanto en zonas urbanas como rurales, pues para llevar la conservación y la prevención. Y después, si consideran que la inclusión del LERSPE ha ayudado al conflicto o al entendimiento, pues consideran que el LERSPE aumentó el conflicto. Entonces, las conclusiones
es que la población no está de acuerdo con la protección del lobo en el Lérspre, puede comprometer o comprometería, según ellos, el futuro de la cabaña ganadera. La opción más adecuada es el plan de gestión que se mantenía hasta ahora. Todos están de acuerdo en mantener la presencia del lobo, y la compensación de daños al ganado hay que mejorarla. Hay un tema importante, que es que no se percibe conflicto urbano-rural por estas respuestas. Nuevos datos, como bueno, teníamos algo de tiempo, pues dijimos de replicarla en Galicia. Tuvimos 2000 respuestas, se dio difusión por las universidades y distintos organismos, y bueno, las respuestas son muy parecidas. La única diferencia sería en que en Galicia quieren tener un plan de gestión en contra de lo que era hasta ahora, que era especie cinegética. Eso sería lo más fundamental, y bueno, el resto tampoco hay apoyo al Lérspre, los daños insuficientes, etc. Y nos planteamos replicarlo en zonas, en otras comunidades autónomas, donde haya menos población de lobo. Y por último, agradecer tanto a los tutores César Pérez Cruzado, Carlos e Iván, porque esto es parte del TFG de Ingeniería Forestal que hice, aunque ahora está en el máster de Montes, y también en parte a la dirección de la Escuela Politécnica, que tuvo un apoyo importante a la hora de la difusión de las encuestas y de defender este trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Súper bien ajustado al tiempo. ¿Alguna pregunta? Vamos a tener preguntas ahora, pero una o dos como mucho, y luego habrá tiempo de discusión general, por si queda alguna otra pregunta. Adelante. ¿Qué se hace con los lobos? Cuando se extraen los lobos, ¿qué se hace con ellos? La extracción conlleva extracción letal. Es decir, sería parecido a cinegético, pero las extracciones las hace la guardería, no los cazadores. Perdona, quizá me lo he perdido. ¿Las encuestas cómo las habéis enviado? ¿A quién se han enviado? Se han compartido por redes sociales y después se enviaron también a la Universidad de Oviedo a distintos grupos, tanto de asociaciones ecologistas como de asociaciones de sindicatos agrarios. Se intentó llegar también, ya te digo, por las respuestas, la mayoría de la población el 70% eran respuestas urbanas. Es decir, si hay un sesgo en esta encuesta es hacia la opinión urbana, que también es la que más votos conlleva ahora. Sí. ¿Y no puede ser también un poco de sesgo que responde el que ve el problema? ¿El que no ve problema no responde? Hombre, entendemos que si está hecha en Oviedo, Gijón y Avilés, que son zonas en las que el plan de gestión no actuaba, esas personas, pues no es, lo que representa es su percepción. Y la percepción, date cuenta, en Asturias viven 1 millón de personas y están concentradas el 80% en esa área metropolitana. Y las rurales pues van un poco en la línea, un poco más drásticas, podríamos decir, pero están en la línea. No hay ese conflicto urbano-rural. Asturias al final es prácticamente, salvo eso, rural entera. Vale, muy bien, gracias. Nada. Una última pregunta de Beatriz, aquí. Beatriz Arroyo, por favor. No era al hilo justo de lo que se acaba de decir, no es tanto una pregunta sino un comentario. Es cierto, de la misma manera que decías que las percepciones no son la realidad, lo que te responde la gente en una encuesta donde no sabes exactamente qué muestreo estás haciendo sobre el total, tampoco sabes hasta qué punto refleja la realidad. Y era simplemente un punto de atención a cuando presentas los resultados, que claro, en 5 minutos vas deprisa. Yo no diría... la mayoría de la gente de Asturias piensa esto, la mayoría de los que han respondido a mi encuesta piensan esto. Creo que es importante hacer el matiz justamente a efectos de precisión científica de lo que tienes, porque no tienes ninguna manera de saber si la gente que ha respondido es un muestreo representativo de la población de Asturias, sea rural o urbana o no, porque estoy de acuerdo en lo que has dicho antes. Puede que no haya un conflicto rural o urbano, pero puede que haya gente de Gijón o Avilés a la que esta temática le afecte menos y tenga menos inclinación a responder, tanto en un sentido como en otro. Puede que sí que sea un muestreo aleatorio, pero de la forma en la que se ha distribuido la encuesta no tienes manera de saberlo. Entonces, es mejor ser preciso con respecto a lo que los resultados dicen o no dicen. Sí, nosotros, bueno, no se mostró en la presentación, pero sí que tenemos la vinculación que tienen con el sector o no. Bien es cierto que la mayoría de la gente urbana no estaba para nada vinculada con el sector, pues teníamos desde médicos hasta funcionarios, hasta gente de derecho, jubilados, pero bueno, sí que tendría que matizarlo de que es en relación a las personas encuestadas. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Pasamos ahora a la siguiente comunicación.
por Pablo Cisneros y colaboradores, que lleva por título Hábitat, Movimiento y Conectividad. Avances en el conocimiento para la conservación del lince ibérico. Bueno, buenos días. Yo soy Pablo Cisneros Araujo, soy estudiante de doctorado de aquí de la escuela y os voy a presentar el trabajo que ha venido haciendo mi grupo de investigación durante los últimos 10 años con el lince ibérico. Breves antecedentes, todos lo conocéis, de sobra conocido, pero bueno, la especie estuvo en grave peligro. Ha sido, gracias a una serie de medidas de conservación, se ha conseguido recuperar sustancialmente los números, y entre todas las medidas que se hicieron, que fueron muchísimas, me gustaría destacar el gran programa de cría en cautividad, la reintroducción de nuevas poblaciones y el monitoreo de los individuos reintroducidos. Esto es importante porque estos individuos suelen llevar collares GPS, que son los que nos han proporcionado los datos para nuestros estudios. Y pues eso, ¿cómo han contribuido los estudios científicos a este éxito de la conservación? Pues nosotros nos centramos en el análisis de los datos de seguimientos GPS para abordar temáticas sobre la ecología del movimiento de la especie, su selección de hábitat y la conectividad ecológica entre sus poblaciones. Entonces, los primeros estudios fueron encargados por el proyecto Life Lince en 2014 y se contaban con 48 linces con collares GPS y 44.000 localizaciones GPS. Los dos primeros objetivos eran estudiar la disponibilidad de hábitat para identificar las zonas que tenían buena calidad para establecer futuras reintroducciones y estudiar la conectividad entre estas poblaciones. Entonces, se empezó con unos primeros análisis de ecología del movimiento, ¿vale? Las localizaciones GPS se separaron entre aquellas que estaban dentro de los territorios y aquellas que eran exploratorias o dispersivas que estaban fuera de ellos, ¿vale? Esto se hizo con un modelo de clúster espacial y ahí podéis ver los resultados en rojo las territoriales y en verde las explorativas o exploratorias. Luego se estudió el hábitat en función de estos dos tipos de puntos, los territoriales y los exploratorios, y se vio que el lince selecciona el hábitat de manera diferente cuando está en una fase territorial a cuando está en una fase exploratoria. Y también en este estudio se descubrió o se probó que el lince seleccionaba positivamente zonas agrícolas que tuviesen algo de vegetación natural, así como las zonas de olivar. Este estudio se hizo con Corinne Lancover, que junto con los datos GPS nos permitió realizar predecir los resultados del modelo en un mapa de calidad de hábitat a escala peninsular. No obstante, luego más adelante, con una actualización de los datos, ya con 67 linces y 65.000 localizaciones, y utilizando una cartografía de mayor resolución espacial y resolución temática, que es SIOSE junto con mapa forestal, se realizó un nuevo mapa de calidad de hábitat en el que ya la precisión del mapa pues, superaba el 80%. Igualmente, en base a los modelos que se hicieron con las localizaciones exploratorias, se realizó un mapa de permeabilidad del paisaje, que es la base para hacer los modelos de conectividad que os voy a contar a continuación. Los resultados fueron muy positivos, una precisión de más del 90%, y con ello se averiguó que las estimaciones de conectividad que provienen de todos los movimientos considerados en conjunto del lince están subestimando la capacidad dispersiva y la conectividad entre las poblaciones de la especie. Por ello es necesario, a la hora de modelizar, utilizar aquellas localizaciones de movimientos exploratorios, porque son los que de verdad contribuyen a la conectividad. Y bueno, en base a este mapa se consiguió predecir una red de corredores, que los podéis ver allí, así como cuellos de botella, donde la conectividad está más amenazada y es necesario actuar. Y luego, posteriormente, se ha seguido trabajando en la conectividad y se ha determinado que los linces se mueven a través del paisaje con un nivel medio de aleatoriedad. Esto quiere decir que
a la hora de predecir la red de corredores y la red de conectividad entre las poblaciones es necesario utilizar un enfoque que utilice estos niveles medios de aleatoriedad. No es realista ni considerar que los corredores son líneas rectas ni que es una superficie de conectividad homogénea y totalmente aleatoria. Y bueno, aquí empiezo yo ya un poco donde he intervenido yo más con mi trabajo. Actualmente tenemos 161 linces y más de 145.000 localizaciones entre todas las comunidades autónomas excepto Murcia. Y lo que... Un minuto. Nos ha permitido, lo que yo me estoy centrando es en clasificar de manera más detallada los movimientos del lince, identificando áreas de campeo, dispersiones o transiciones entre áreas de campeo, excursiones, dispersiones por suelta y demás. Esto nos ha permitido estudiar los movimientos de los linces que vienen de cautividad y los linces que son de estado silvestre, y nos ha permitido averiguar que los linces de ambos orígenes se comportan y tienen los mismos patrones de movimiento. Sin embargo, sí que hemos visto que aquellos linces de cautividad juveniles sí que son más cautelosos, se mueven más despacio y tienen áreas de campeo que suelen ser más pequeñas a los silvestres, ¿vale? Por lo que competirían, por lo menos al principio, de peor manera. Igualmente, se ha hecho otro análisis de selección de hábitat en base a cada una de estas fases de movimiento identificadas y hemos podido ver que no solo es importante diferenciar entre los movimientos territoriales y los exploratorios, que son los que son fuera de los territorios, sino que fuera de los territorios también es importante distinguir entre aquellos movimientos que son excursiones o aquellos movimientos que son dispersiones. Y próximamente pues, seguiremos sacando más resultados en diferentes temáticas y bueno, ahí los podéis ver, no me entretengo más. Y agradecer a todos los socios de este proyecto y nada, muchas gracias. Pues muchas gracias, Pablo. ¿Alguna pregunta o comentario? Sí. ¿Hasta qué punto ves viable la reintroducción del lince ibérico en, por ejemplo, Zaragoza, que se está mirando ahora, a pesar de la distancia tan grande que hay entre las poblaciones del sur y esas hipotéticas nuevas poblaciones del norte? Pues tendría que evaluarse las zonas propuestas, a ver cómo de conectadas están, pero en principio el lince tiene capacidad dispersiva extraordinaria. Muchos de esos individuos han recorrido miles y miles de kilómetros. No sé si habéis visto, a ver si... Todas esas líneas que se ven que se van hasta Galicia o alguna que se va hasta el sur de Portugal, es un lince, son dos linces, Can y Quentaro, y tienen una gran capacidad dispersiva, o sea que por capacidad pueden llegar. Es necesario que la calidad de hábitat sea buena en esas zonas, que tenga conejo para que se establezcan. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, pues muchas gracias, Pablo. Pasamos a la siguiente comunicación por Ignacio Jiménez y Ramón Pérez de Ayala, que lleva por título Proceso de automatización del seguimiento del lince ibérico Lynx pardinus mediante fototrampeo. Cuando quieras, Ignacio. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Soy Ignacio Jiménez, técnico de WWF para el proyecto Lynx Connect. Y hoy voy a hablar un poco del proceso que utilizamos desde WWF para la identificación y automatización del lince ibérico, usando dos herramientas, el fototrampeo y los modelos de inteligencia artificial, tanto para identificar las especies como los individuos. Desde WWF empezamos a automatizar este proceso debido a, gracias a Dios, al aumento de la población del lince. El último censo, como ha sacado Pablo en el 22, de 1.668 linces. Y nos vimos que la carga de trabajo y el esfuerzo que teníamos que hacer para hacer un seguimiento de toda la población era bastante amplio y complicado. Y fue cuando empezamos a ver cómo podíamos usar la inteligencia artificial para la automatización de este proceso. Los beneficios que nos hemos dado cuenta de la automatización es, primero, reduce el tiempo y el esfuerzo a la hora de hacer el seguimiento, a la hora de
compilar e identificar las especies y los individuos. Al reducir el tiempo podemos llevar un monitoreo más a tiempo real. Y por último, al aumentar la población nos hemos encontrado en que, como ha estado comentando Pablo, hay linces que hacen movimientos dispersivos y a esos los solíamos identificar como no indefinidos porque era mucho más difícil de saber qué linces eran. Y la automatización nos ha ayudado a identificar estos linces e incluso a toda la población de una manera mucho más eficaz. Los programas que utilizamos son Wildlife Insight, que es una plataforma que gestiona y analiza las cámaras trampa para la identificación de especies. Y ahí en la foto de la izquierda podéis ver todos los socios y colaboradores de esta plataforma. Y para la identificación de los individuos dentro de los linces es Wildbook, que es una plataforma creada por WildMe. En Wildbook hay diferentes plataformas para diferentes especies. Hay una para tiburones y ballenas, otra para jirafas, otra para carnívoros africanos y la que usamos nosotros, lógicamente, la del lince ibérico. Ahí a la derecha podéis ver nuestro procedimiento. Usamos el fototrampeo para conseguir las fotos. Luego hacemos un primer equilibrado para identificar las especies con Wildlife Insight. Luego las del lince las pasamos por Wildbook y con eso ya hacemos el seguimiento y el censo del lince. Wildlife Insight es una plataforma bastante amigable, con una interfaz bastante amigable, que utiliza un modelo conjunto de inteligencia artificial, tanto un detector de objetos como un clasificador de imágenes para identificar el animal y la especie de la foto. También algo que nos es muy útil es que crea una base de datos de todas las fotos que vamos subiendo. Y aquí os he puesto un ejemplo de que como en una foto de un ciervo, como la inteligencia artificial recuerda el ciervo y nos lo clasifica como un ciervo, que en este caso ha acertado. Lo único problema que vemos a esta plataforma es que no podemos descargar, a nosotros nos interesa el lince, no podemos descargar directamente de la plataforma las fotos del lince. Debemos de ir a las carpetas en las que tenemos las fotos y ahí ya descargarnos las del lince, una vez que sepamos cuáles son, gracias a Wildlife Insight. Una vez ya que tenemos las fotos del lince, usamos Wildbook, que también utiliza dos modelos de inteligencia artificial, el Deep Learning Matcher y Hotspotter, que usa patrones del pelaje y marcas faciales para identificación de los linces, ¿vale? Da una puntuación de 0 a 1, dependiendo de la similitud, ¿vale? Nosotros, en este caso, subimos la foto... Bueno, primero de todo hay que hacer un catálogo, hay que subir un catálogo con animales que tú ya sabes cuáles son, ¿vale? Para que enseñar y entrenar al algoritmo, y así una vez que tú subes fotos que no sabes qué animales son, él los va a usar ese catálogo para comparar. Te da una puntuación de 0 a 1, cuando más alta la puntuación, más similitud hay entre las fotos, ¿vale? Nosotros subimos, esto es un ejemplo real, subimos la foto de la izquierda y nos puntuó la más alta la foto de la derecha. Y aquí podéis ver en la inteligencia artificial en que se ha fijado en el lomo del lince, las patas y la parte baja de la cara. En este caso, en la foto que hemos subido, sí que sabíamos que el lince era quintanillo y la foto que nos ha marcado como la que más similitud tiene es la de también era quintanillo. Entonces, en este caso también acertó el programa. Entonces, como conclusiones, la automatización del lince gracias a la inteligencia artificial nos ayuda a mantener un seguimiento eficaz en una población en aumento, reduce el tiempo, el esfuerzo y el costo, pero no os preocupéis que no os va a quitar el trabajo, que todavía necesitas un técnico o un especialista para confirmar que lo que te está dando estos programas es verídico. Y, por último, si alguna organización o alguien quiere aprender a usar Wildlife Insight, nosotros como WWF damos talleres. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Muy interesante. ¿Alguna pregunta? ¿O comentario? ¿O experiencia similar? No me imaginaba que Pelayo. Nada, una curiosidad. ¿Cuánto tiempo tardáis hablabas un poco como de seguimiento en tiempo real? ¿Cómo de ágiles podéis llegar a ser para procesar en días, miles y miles de fotos. En Wildlife Insight a lo mejor yo he llegado a tener 30.000 fotos y en un día ya tenerlas todas identificadas por especie.
y luego al día siguiente las de individualizar el lince. Sí que es verdad que Wildlife Insight lo tenemos mucho más cogido el punto que Wildbook, pero sí, en días puedes ya tenerlo todo. Vale, gracias. Fenomenal. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues vamos a dar paso ahora a las presentaciones de la delegación portuguesa. Primero con João Carvalho, que nos va a presentar la comunicación que lleva por título Large Herbivores as Mediators of Mediterranean Ecosystem Dynamics. Sí. Bien, hola, buenos días a todos, muchas gracias. Yo hoy estamos aquí para hablar de grandes animales, de grandes criaturas. Pero antes de empezar a hablar de grandes criaturas, voy a hacer una breve referencia a las pequeñas criaturas. Edward Wilson ha escrito hace unos años atrás, en 1987, un artículo muy bonito, The Little Things That Run the World, donde decía y ponía de manifiesto la importancia de las pequeñas criaturas en la funcionalidad de los ecosistemas. Si volvemos 2000 años atrás, Plinio, un naturalista romano, decía que para conocer cómo funcionan los ecosistemas y cómo funciona la naturaleza, tenemos que analizar las pequeñas criaturas, cómo viven, su ecología, cómo interactúan. Pero nos respetamos, pero no quiere decir que estemos de acuerdo. Y John Terborg también no lo está. Es decir, las grandes criaturas, y John Terborg lo dice, sospecha que el papel de las grandes criaturas es subestimado porque son grandes criaturas, son difíciles de estudiar, su efecto en los ecosistemas es difícil de aislar, sobre todo en entornos mediterráneos, tan heterogéneos, tan dinámicos, donde la presencia del hombre tiene miles de años. Entonces, este trabajo y este proyecto, esta línea de investigación, pone de manifiesto y pretende traer a vosotros, en trazos muy generales, algunos resultados sobre el impacto de los grandes herbívoros. Aquí cuando hablo en grandes animales estoy hablando en grandes herbívoros, sobre la dinámica de los ecosistemas. ¿Sí? Entonces, lo que precisamos para hacerlo, precisamos de un entorno, de un laboratorio vivo, de un laboratorio abierto. Así que lo hemos definido. Falla Brava, una área con 1000 hectáreas, Ramón, Dani, Pablo y muchos chicos que están aquí lo conocen muy bien, ubicada al norte de Portugal, centro-norte de Portugal, un entorno típicamente mediterráneo con 1000 hectáreas, donde caballos y vacas siguen ahí hace 18 años, comiendo, pisoteando, ¿okay? Con un impacto grande. Pero grande, ¿cuán grande? Es lo que queremos evaluar, ¿sí? Entonces, con una visión ecosistémica a dos niveles. Tenemos la distribución y el número de ungulados, de caballos y vacas en régimen semisalvaje, con puntos GPS, así que tenemos un gradiente de densidad, y lo podemos evaluar a dos niveles. Al gradiente de densidad hemos definido 45 puntos de muestreo en tres hábitats, los herbazales, los matos termomediterráneos y áreas de regenerado florestal, ¿ok? 45 puntos, y lo evaluamos a lo largo del gradiente de densidad de esos hábitats. Un segundo nivel que añadimos fue la instalación de vallados, a vallados de exclusión, para que de aquí a 5, 10, 20 años lo podemos hacer desarrollando indicadores sencillos para seguir esa evolución y contribuyendo con esta visión ecosistémica. De los suelos, si influye los suelos, va a influir la vegetación. Si influye la vegetación, va a influir la comunidad de invertebrados y vertebrados. ¿Ok? Y eso todo va a tener feedback effects en los propios ungulados. ¿Cuál es la idea? Y eso también la pregunté a Miguel, los umbrales. Intentarmos definir umbrales de funcionalidad, umbrales de sostenibilidad para los mantenermos en ambientes mediterráneos cada vez más áridos, cada vez quizás donde precisaremos de más espacio para menos animales. ¿Sí? Y los resultados lo voy a presentar y después mi compañero Jorge, Mariana y Pedro van a entrar en detalle en algunos puntos. Son los siguientes. Los herbívoros, los grandes herbívoros, aquí no es la megafauna, pero los caballos y las vacas, que todavía son grandes, tienen impacto en los procesos del suelo, en los procesos físicos, en los procesos químicos, en la comunidad mesofauna y en el microbioma. Jorge lo va a presentar. Y eso lo coge a múltiples escalas. Y porque el suelo es un comportamiento muy curioso, porque la microescala lo varía todo. Además, el ambiente, el entorno, el background tiene un impacto brutal. La estación, el local, el pendiente puede tener impacto, ¿ok? La humedad, el hábitat. Por tanto, es difícil aislar, pero creo que estamos en ello y cuando llegamos al final, creemos que tenemos aquí una imagen más clara sobre el efecto de los ungulados. Tenemos también diferentes respuestas de la vegetación. He visto también incluso algunos pósters ahí fuera con el impacto de la diferente respuesta de la vegetación al impacto de los herbívoros. No es nada de nuevo, pero es un factor
nuevo que podemos añadir. Los caballos, como dice el profesor de semillas, Pedro lo va a presentar más concretamente. Caballos versus vacas, caballos sí, vacas no. ¿Sí? Así que hay resultados muy interesantes. Al respecto de las comunidades de invertebrados y vertebrados, es muy curioso, muy contingente de los... 30 segundos, sí. Bien, seguimos. Que la comunidad de artrópodes es muy característica. Bien, tenemos los coleópteros muy dependientes de las cacas, tenemos especies, grupos muy dependientes de la estructura tridimensional de la vegetación, las arañas, por ejemplo, y muchas otras. Los roedores, los insectívoros responden de formas diferentes, pero el refugio es llave para mitigar el impacto de los grandes herbívoros. Lo mismo para los reptiles y aquí el hombre, que es tan importante, las estructuras que el hombre ha dejado, los muros tan importantes que son para el refugio de estas especies. Después los feedback effects. Tenemos la cuestión de los caballos, de la dieta, cómo los podemos mantener, toda esta cuestión rewilding que es tan importante y Mariana va a hablar un poquito también sobre eso, sobre estos resultados más en detalle, líneas generales, ¿sí? Al final, lo más bonito es las cuestiones ecológicas, los retos metodológicos que van a surgir y van a continuar a surgir. El tamaño corporal es importante, el comportamiento más gregario y menos gregario es importante en el impacto. ¿Cuál flexible es la dieta? ¿La dieta tiene impacto? ¿No tiene impacto? Hay que determinarlo. La comunidad. ¿Cuán diversa es la comunidad de ungulados? ¿Es importante? Bien, es algo que vamos a tener que evaluar. Otra cuestión importante, que vamos de las grandes criaturas y volvemos a las pequeñas criaturas ahora. Así que son criaturas. Que es el impacto de las zoonoses, de los parásitos, sean bacterianos, víricos, lo que sea, en lo propio ungulado que va a conducir y va a influir el impacto del ungulado en el ecosistema. Así que hay mucha información. Y después tenemos los retos metodológicos. Tenemos o que es un conocimiento. ¿Cuándo es que el conocimiento es suficiente? ¿No? Para nosotros, ecólogos, nunca es suficiente. Pero hay que definir algo. Ok, está bien. Tenemos aquí datos para poner en práctica. Y bien, ¿cómo sacar ventaja de la tecnología emergente que lo tenemos? ¿Cómo escalar los resultados en el espacio y en el tiempo? Bien, hay aquí muchos retos que hay que contestar. Pero es una área que nos encanta, esta visión ecosistémica. Y bien, y creo que estamos en ello, con Ramón, con muchos equipos, con muchos compañeros aquí de la sala. Y esta visión ecosistémica es algo que nos gusta. Así que, bien, perdón, 1 minuto, 2 minutos más también. ¿Sí? Muchas gracias a todos. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, Joao, por esta pasión en transmitir los proyectos. ¿Alguna pregunta o comentario? Si no, como vienen las sucesivas comunicaciones son sobre esta misma temática y esta misma zona de estudio, podemos agruparlas, si preferís. En la cena, durante los días, estamos por ahí. ¿Alguna pregunta? Lo dejamos, si no, y pasamos a la siguiente de Jorge, de George Enríquez, Improving Soil Health Through Ungulate Population Management. What can we learn from a rewilding initiative? Pues buenos días. Pues yo creo que voy a intentar hablar un poquito de español, pero si no puedo lo cambio a inglés y está bien, ¿vale? Pues mi charla es sobre, como João dice ahí, con tanta pasión y entusiasmo sobre esta área, es sobre la parte del suelo, la perspectiva del suelo sobre los impactos de los ungulados y lo que podemos aprender con un tratamiento experimental que João ha demostrado ya. Por tanto, una cosa que tenemos que comprender, que Mariana también va a hablar, lo que es rewilding. Rewilding es la reintroducción de grandes herbívoros para crear sistemas dinámicos, biodiversos y con muchas funcionalidades y servicios para el hombre. Pero, para entendernos mejor lo que pasa aquí, necesitamos de más datos. ¿Por qué los suelos? Los suelos es uno de los más importantes compartimentos de la Tierra, porque es una fuente de biodiversidad, de servicios. Si pensamos bien, es de donde viene la mayoría de la comida que consumimos, ¿vale? De la agricultura y todo eso. Como João ya falou, esta es nuestra área de estudio, el Valle del Coa, que es una paisaje mediterránea y que tiene muchos efectos de la aridez y tiene un régimen de herbivoría
ya controlado allí, como este mapa que João ha mostrado, en que tenemos una variabilidad de herbivoría, en que tenemos un área de control, un área con baja y con alta herbivoría y con diferentes tipos de vegetación. Como puede ver, la vegetación varía entre grasslands, shrublands and forests, herbáceas, arbustivas y florestas, y en 3 tratamientos de herbivoría. Y aquí nosotros queremos evaluar el impacto de esas actividades en el ciclo bioquímico, con, por ejemplo, las concentraciones de nutrientes como carbono, nitrógeno y fósforo. Lo que podemos ver es que estos impactos son verdaderos, que los ungulados efectivamente tienen un impacto en las cantidades de nutrientes, pero estos impactos son dependientes del hábitat donde estamos. Y eso es muy importante, porque podemos proponer medidas de gestión con determinada densidad de ungulados, pero tenemos que tener siempre en cuenta el contexto, y en este caso el hábitat y la estación del año, como podemos ver que los efectos son muy contingentes para carbono y en el mismo caso para el nitrógeno, que podemos ver que este es muy variable, hasta porque el tamaño de los box plots tiene mucha variación entre locales y también queremos evaluar cómo es que estos tratamientos y consecuentemente los nutrientes impactan los ciclos bioquímicos por actividades enzimáticas de microorganismos. Y en este caso, nosotros para evaluarlo mejor, ¿qué hacemos? Nos colapsamos todas esas actividades en un índice multifuncional. Y lo que podemos observar, otra vez, que los efectos son muy contingentes de los contextos que tenemos ahí. Que podemos ver que la herbivoría, aquí no se ve, bueno, no veo nada. En que la herbivoría tiene un impacto en este índice, pero como se puede ver mucha variación dentro de cada hábitat, y estos impactos son diferentes consoante el contexto. Ya está. Y siguiente, como João ha demostrado, tenemos que mirar todas las criaturas, y las pequeñas criaturas del suelo son muy importantes porque las mismas también tienen muchos servicios de ecosistema, como la decomposición de la biomasa y partiendo de nutrientes. En este caso nosotros recogemos cores de suelo y sacamos ahí de los bichos con una extracción caliente, creo, o hot extraction. Y lo que podemos observar es que para la biodiversidad de la mesofauna, otra vez tenemos algunos efectos. Embora no sea tan fuerte, podemos observar los parámetros físico-químicos, pero, nonetheless, podemos ver que sí que hay un impacto del hábitat y una interacción con la densidad. Y finalmente, iremos mirar un poquito más abajo en la organización taxonómica, iremos ver cómo eso impacta los microbiomas del suelo, en este caso usando el 16S for la microbiota y medindo con ISVs, Applicant Sequence Variants, que son básicamente diversidad taxonómica, incluyendo grupos no clasificados o no identificados todavía. Y lo que podemos ver aquí con estos gráficos es que las comunidades cambian mucho entre densidades, embora haya algunos que son... Para terminar, sí, total. Sí. Y que podemos ver que mismo dentro de clases de organismos hay algunas diferencias entre las abundancias. Y si miramos un poco los contrastes dentro de los ambientes, en este caso está apenas un contraste entre la alta y la baja herbivoría, creo que en las herbáceas podemos ver que hay grupos que son distintos. Y eso es muy importante entenderlo, porque grupos distintos tienen funciones diferentes y, consecuentemente, los suelos podrán tener servicios diferentes o, por lo menos, con otra eficiencia. Y podemos también mirar que los tratamientos estarían un poco más separados unos de los otros por ese NMDS. Bueno, esto leva a una última cuestión. ¿Cuáles son los mecanismos y cómo esto funciona? Y en eso estamos. Este es un esquema conceptual que, como João ha hablado, nosotros estamos recorriendo múltiples indicadores, los integrando en varios tipos de modelos y queremos ver entonces cómo son esos impactos. Por ahora, y por los resultados que fomos mirando, hay un impacto y estos mecanismos son dependientes con feedback loops entre ellos, ¿ok? Por tanto, lo que podemos aprender con esta experiencia, con esta área, podemos ver que sí, que la gestión de las densidades de herbívoros es muy importante. Deberemos considerar
los diferentes contextos en nuestras guidelines que podemos estar, y entonces podemos promover medidas para un futuro más sostenible de las paisajes mediterráneas para que podamos mitigar todas las alteraciones globales. Muchas gracias. Perdón por el retraso. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguna pregunta? Sobre rewilding. Bueno, no sé si habéis dicho, es una especie de raza rústica, la raza maronesa, ¿no? Próxima al uro. Y el caballo es un caballo garrano, también digamos semisalvaje. Pues la siguiente comunicación de la misma temática es de Mariana Rosa, que nos va a hablar de Annual Variation in the Diet of Wild Horses and Cows, Implications for Rewilding in Mediterranean Ecosystems. Hola, soy Mariana, soy estudiante de doctorado de la Universidad de Aveiro y os voy a presentar mi trabajo, que es sobre la variación anual de la dieta de caballos y vacas y sus implicaciones para iniciativas rewilding en ecosistemas mediterráneos. Pues mi trabajo es en Falla Brava, como los últimos dos y el próximo. Y es una área privada, protegida, es la primera en Portugal. Y se creó con el objetivo de conservar aves rapaces. Pero en 2005 introducieron los caballos. Esta raza de caballos son garranos, son una raza típica de Portugal y Galicia y son muy rústicos y viven en condiciones semisalvajes. Y en 2012 se introducieron estas vacas, que son vacas maronesas, es una vaca típica de Portugal que es muy rústica y es la raza más parecida al uro. Pues estos dos ungulados fueron reintroducidos con el objetivo de disminuir la biomasa vegetal y disminuir el riesgo de incendio. Pero hasta ahora no sabíamos nada sobre su dieta, no sabíamos qué comían, no sabíamos qué impacto tenían. Y así apareció este trabajo, y la importancia de este trabajo es saber qué comen y cómo varía su dieta a lo largo del año. Principalmente durante los meses de verano, con la sequía, y con una densidad creciente de año para año. Entonces, recogí muestras de heces de las dos especies mensualmente y las analicé en laboratorio para estudiar la calidad de la dieta. Esta calidad me enfoqué en dos indicadores, el nitrógeno fecal y las fibras fecales, que se estudian según tres fracciones, NDF, ADF y ADL. Aquí empiezan los resultados y en nitrógeno fecal podemos ver que a pesar de valores máximos aquí en primavera, que es de esperar porque es cuando la vegetación tiene más calidad y es más nutritiva, las dos especies tienen una variación, tienen diferencias de dieta. Con las vacas más constantes a lo largo del año, el contenido de nitrógeno más constante a lo largo del año y los caballos no. Esto creo que se debe a la alimentación suplementaria que es dada a las dos especies, pero sabemos y tenemos datos que las vacas dependen más
de la alimentación suplementaria. O sea, en los meses de verano, cuando la vegetación tiene menor calidad y está menos disponible, las vacas dependen más de la alimentación suplementaria y así mantienen estos niveles de nitrógeno más constantes. Ahora, pasando a las fibras, podemos ver que nos muestra un patrón inverso del nitrógeno. O sea, con mayores valores en el verano. Esto porque cuando la vegetación tiene peor calidad, está menos disponible, estos animales se alimentan de especies más fibrosas, que son menos nutritivas. O sea, por eso estos valores más altos en verano, y aquí en el otoño también por se alimentar de especies más leñosas, como rubos, rosa y pues las bellotas. Las otras dos fibras corroboran los resultados anteriores. Aquí principalmente la alenina. Y consideraciones finales, tenemos que diferentes valores de nitrógeno fecal y de fibras fecales para las dos especies sugieren diferentes dietas, y que la alimentación suplementaria soporta estos animales reintroducidos, especialmente la vaca, durante estos veranos con más sequía, y por lo tanto tenemos que ver que estas iniciativas deben monitorar la calidad de la dieta para evaluar la salud de los animales y la sustentabilidad del ecosistema. Principalmente en los ecosistemas mediterráneos, con la sequía y los cambios climáticos, puede cambiar esta capacidad de carga y haber más necesidad de alimentación suplementaria, y tenemos que ver si hay o no para estos rewilding initiatives, si hace sentido. Estamos a dar alimentación suplementaria para esto sobrevivir en los veranos más duros aquí en los hábitats mediterráneos. Y pues así termino. Perdón por el tiempo. Muy bien, Mariana. Pues muchas gracias. Vamos de tiempo, así que no. ¿Alguna pregunta? Pues pasamos a la siguiente comunicación, que es la última de esta temática portuguesa, por Pedro Leite, que lleva por título Unveiling Seed Morphology and Dispersal Dynamics, Insights from Garrano Horses in Fayabrava Reserve. Hola a todos. Voy a intentar hablar en castellano. Bien, yo soy alumno de máster en la Universidad de Aveiro y vengo a presentaros un trabajo que hace parte de mi TFM. Bien, el objetivo de mi trabajo es entender si los gajanos son dispersores de semillas. Bien, los gajanos, una raza de caballos, como Mariana ha dicho, son caballos de una raza autóctona de Portugal y de la Galicia, que se encuentran amenazados, y entonces es importante ver su importancia a nivel de los ecosistemas. Estos caballos pueden hacer lo que muchos herbívoros hacen, que alimentarse, ingieren algunas semillas inadvertidamente cuando están se alimentando de las hojas, por ejemplo, y estas semillas pueden atravesar todo su tracto digestivo y ser excretadas intactas y aptas a germinar, siendo por tanto dispersadas para nuevas áreas. Entonces, aquel que era mi objetivo era entender también las especies que podrían ser dispersadas en la Fayabrava por los gajanos y analizar sus características o las adaptaciones que estas especies podrían venir a tener para que la zoocoría, la dispersión de semillas, fuese más eficaz. Bien, entonces fuimos a la reserva y recogemos a locales de los gajanos,
y las ponemos en condiciones ideales para la germinación, condiciones constantes de luz, temperatura y humedad, y identificamos 10 órdenes diferentes que germinaban, y de estas órdenes 2 de ellas se destacaron, Cistace y Plantaginacea, y cada una de estas órdenes solo tenía una especie, Tobrare gutata y Plantago coronopus. También tenemos un gran número de especies no identificadas, porque lo que pasa es que los primeros días de una planta tienen una tasa de mortalidad muy alta. Entonces, con estas 2 especies, vamos a ver qué características podrían tener que las tornaban más aptas a ser dispersas por los gajanos, porque tendrían que tener alguna cosa de especial. Entonces, medimos las semillas, lo hicimos para todas las especies, y la conclusión es que todas las semillas dispersadas tienen de tener pequeñas dimensiones. Después vamos a ver el tamaño de la planta de estas 2 especies, pero esto no nos dice mucho, porque tanto los gajanos se alimentan de árboles como de arbustos y de plantas pequeñas. Y vamos a ver la clasificación de Jaunkia y la posición de los frutos en relación a las hojas. Y la conclusión es que las hojas en estas 2 especies están muy cerca del suelo, aunque los frutos están elevados. Esto significa que más fácilmente los gajanos, a se alimentaren, van a quitar los frutos y las semillas y van a dejar la planta con las hojas intactas y aptas a producir más frutos en el mismo año. Esto, y también el tamaño de las semillas es importante, porque semillas de grandes dimensiones van a ser destruidas en el proceso de masticación de los gajanos. Entonces, estas plantas, es importante decir que estas 2 especies, están en toda la reserva, dispersas por todos los hábitats y tienen una mayor presencia en áreas frecuentadas por los gajanos con mucha intensidad, áreas de alimentación, por ejemplo. Este trabajo es importante porque la dispersión de las semillas es un trabajo que no hemos estudiado en los ungulados, y ellos pueden ser importantes para la dispersión para áreas recientemente intervencionadas, áreas que sufrieron un incendio forestal, por ejemplo, y los gajanos pueden transportar las semillas para estas áreas, y la dispersión de semillas por los gajanos aumenta la biodiversidad y la heterogeneidad de los hábitats en términos de la comunidad vegetal. Entonces, creo que es todo que tengo para vos decir hoy, y gracias. Pues muchas gracias, Pedro. Muy interesante. Ahora podemos pasar a algunas preguntas o comentarios sobre estas 4 comunicaciones y sobre el rewilding. Yo tenía una para Joao, viendo ya los resultados. ¿Tenéis alguna idea del efecto que puedan tener caballos versus vacas en la comunidad de vertebrados? Como tenéis también fototrampeo, ¿no? Y hay diferencias en... Porque la verdad, las vacas y caballos jamonean y están más o menos en lo mismo. Ahora lo que pasa es que han sacado las vacas hace un año y ahora solamente tenemos los caballos. Y quizás hay aquí una oportunidad para evaluarlo. Pero en cuanto estaban las vacas y los caballos, los dos, los caminos, los espacios que ocupaban, era más o menos lo mismo. ¿Sí? Lo víamos, era el efecto en los ratones, por ejemplo, en los gatos, en los insectívoros también, que el refugio es muy, muy importante. ¿Sí? Los insectívoros lo víamos que beneficiaban, sacaban provecho más de la presencia de ungulados do que de los roedores. Tiene lógica, tiene lógica. Y con los reptiles también es muy curioso, porque los reptiles eran muy dependientes de las estructuras del hombre que ha dejado los muros de piedra suelta. Entonces el refugio, en áreas con densidades significativas, lo que se entiende por significativas no lo sé muy bien, pero en áreas con densidad considerable de ungulados, el refugio para determinadas especies es muy importante. Ahora, vincular el efecto a los caballos o a las vacas, conseguimos en algunos aspectos, pero para los vertebrados es un poquito más difícil, porque cuando lo hicimos estaban todos más o menos en lo mismo espacio. Pero ahora hay la oportunidad, han sacado las vacas, quizás si hay oportunidad lo podemos hacer. Todavía creo que las vacas, el impacto puede ser todavía un poco mayor, sí, un poco mayor.
pero no lo tenemos todavía muy claro la diferencia. No sé si Jorge, Mariana, Pedro quieren añadir algo. Para Pedro le iba a preguntar si la dispersión, la eficiencia de la dispersión de garranos versus vaca tiene interés, ¿lo habéis mirado para esa eficiencia? Nosotros no lo miramos porque para mi máster no tenía tiempo para hacer todo, pero mi idea es hacer el mismo trabajo en otras áreas en el doctorado y que conten con vacas y caballos para ver la diferencia. Pero algunas de las muestras que nos recogemos de las vacas no tenían semillas porque estaban a ser alimentadas con alimentación suplementar solamente. Entonces era diferente de los garranos que iban al medio y a las plantas nativas y se alimentaban. Esa era la diferencia. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, Pelayo? Sí, en relación a la pregunta que hacías tú antes, Ramón, a Joan, sobre el efecto de estas especies sobre otros mamíferos, preguntar concretamente sobre el corzo. ¿Habéis visto algo? Es zona de corzo y ¿pueden tener algún tipo de efecto sobre el corzo, desplazando el corzo? El área es vallada. Todavía hay corzo por ahí, uno u otro. Pero hay competencia, seguro. Hay alguna competencia. Aunque si conoces el área tiene así un cañón, ¿sí? Que es donde se ven los corzos. Las vacas y los caballos están más por arriba. ¿Hay aquí algún desplazamiento? ¿Sí? Quizás, claro. No lo tenemos seguro. Pero el número de corzos, la área es vallada, pero no lo pasa y lo vemos dentro. Pero el número de corzos es muy reducido. ¿Qué ocurre? No lo vemos exactamente donde están las vacas y los caballos, que están en áreas más altas, más planas. Ocurre sobre todo en las áreas más cerraditas, más en el valle, en el cañón, ¿sí? Y así que es difícil contestarlo claramente, pero el número de cosas es pequeño. Están desplazadas. A ver si ahora cuando quiten las vacas o ahora después de quitar las vacas... Puede aumentar, sí, puede aumentar. Sí. También es tendencia natural y sacan las vacas quizás. Pero no, es más o menos pequeño, 1000 hectáreas y tal. A ver los próximos años. ¿Sí? Gracias. Bueno, yo quería daros la enhorabuena por los trabajos que estáis haciendo. Me parecen preciosos. Eso sí que es holístico, mirarlo todo, y me parece muy bonito. Me ha encantado. Quería enfatizar lo que habéis dicho de que el rewilding implica dar de comer a los animales, porque hay mucha gente que se piensa que tú los sueltas y se buscan la vida, pero no se buscan la vida, se muere. Entonces, el ganado no se puede asilvestrar directamente. Eso me ha parecido muy interesante. Y también pues todo lo que habéis analizado sobre el suelo, sobre los sobre los invertebrados, me ha parecido muy bonito. Quería preguntaros, porque yo tengo la idea de que la vaca es mucho más ramoneadora que los équidos, que las yeguas, que los garranos. Si es así, o si es que la vaca marronesa y el caballo garrano ramonean más o menos por igual. Yo tenía idea de que el caballo es mucho más pastador y la vaca es mucho más ramoneadora. Ah, sí. Y Mariana, ¿te acuerdas de los resultados de la microhistología? No los presentamos. Pero sí, creo que los resultados que tenemos y que los analizamos en Barcelona incluso con microhistología demuestra eso mismo. Tenemos los grupos de plantas, los grandes grupos, y la porcentaje a lo largo del año, por mes. Pero o sea, te puedo compartir y presentar lo gráfico, que solamente presentamos la calidad, pero también tenemos la composición y es un reflejo de lo que estás a decir. Pero te podemos mostrarlo con datos, ¿sí? Con datos y Mariana lo tiene y lo podemos hacer, sí. Muchas gracias. Wow, tenéis tantos datos que ya no sabéis dónde están. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Pues vamos a pasar a la siguiente comunicación de Nuria Foces,
que lleva por título Plan de captura y radiomarcaje del oso pardo en Castilla y León. Planificación y primeros resultados. Buenos días, yo soy Nuria, soy una de las veterinarias de la red de centros de Castilla y León y vengo a presentaros el plan de marcaje de oso pardo que estamos llevando a cabo. Este plan de marcaje está marcado dentro de un marco legislativo a nivel tanto nacional como regional y se planteó por primera vez en el grupo de trabajo del oso pardo de la Cordillera Cantábrica en junio de 2019, un poco después de casi 30 años sin marcaje de oso pardo en la cordillera. Y finalmente, en noviembre de 2020 ya se presentó este plan de captura. Este plan de captura tiene como objetivos favorecer la coexistencia de los osos y los humanos en el paisaje humanizado que tiene la cordillera, el aumento del conocimiento de esta especie, de uso de hábitat y los diferentes factores que puedan influir, reducir los conflictos entre los osos y los hombres y individualizar las principales causas de mortalidad que tiene la especie. El inicio del programa se llevó a cabo a finales de 2021, en septiembre, con lo de la osa lechuguina. ¿Vale? No sé si conocéis la historia de esta osa, pero bueno, os animo a buscarla porque es bastante particular. El método de captura que estamos usando es el remolque trampa tipo Culver, ¿vale? Ahí veis dos, a ver, aquí. Aquí veis la vista frontal y la vista trasera de la trampa y hemos patentado el doble sistema de seguridad que tiene. Aquí podéis observar dos fotos que hay. A ver, el puntero aquí. Aquí hay un macho con una hembra y aquí hay una hembrita con un osedno. ¿Vale? Este sistema de seguridad nos permite activar de manera remota la trampa y tenemos una visión directa en todo momento de la trampa, es decir, que es selectivo. Podemos seleccionar el ejemplar que queremos coger y el que no. El equipo humano que conformamos estas capturas, hay un director del operativo, me lo he saltado, un director del plan de captura, que es el jefe de servicio de espacios flora y fauna, y en campo in situ está el director del operativo junto con 2 veterinarios, un agente de protección que llevamos, miembros de la patrulla oso y celadores de medio ambiente y agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León. Y bueno, hemos llevado a cabo ya 18 capturas con 3 ejemplares recapturados y tenemos actualmente 15 osos radiomarcados. Se han llevado a cabo estas capturas en el Alto Sil y en Montaña Palentina. Los pasos a seguir en una captura, más o menos, ahí podéis ver 2 vídeos de un oso que entra en la culver y se cierra y otro oso que está en la puerta de la culver jugando con la comida. Luego vais a ver aquí a mi compañera María, que tiene la charla después, disparando a un osete en la culver. Y una vez que este ejemplar está ya dormido, se saca, se pesa y ya es cuando ponemos los sistemas de seguridad, tenemos trabones, se le estabiliza a nivel anestésico o a nivel veterinario y se comienza a poner el collar y se dan muestras. A continuación se le introduce de nuevo la culver y bueno, como podéis ver aquí en la primera imagen, estamos en todo momento visualizando el ejemplar para hacer un seguimiento anestésico y que vaya todo bien. Y aquí, no sé si se activan a la vez, me parece, son las sueltas de 3 ejemplares. Como veis, algunos salen corriendo, otros se quedan un poquillo en la zona y algunos salen un pelín borrachos todavía de la anestesia. Y bueno, con este plan pues tenemos una serie de estudios ya planteados. A nivel de ecología, aquí podemos ver 2 mapas de la población oriental y occidental. Cada color correspondería a un oso y un poco pues, los movimientos que se han llevado a cabo. Y queremos estudiar un poco pues, las variabilidades que hay entre sexos, entre épocas del año, entre diferentes horas del día, entre edades, una serie de cosillas. Y aquí veis un mapa de un oso concreto, de un individuo, con las zonas que serían un poco las zonas de paso de los corredores, las zonas de campeo y las